en mi boca en esta hora. Mire, toda predicación o todo estudio siempre comienza citando un versículo. Vamos a leer la palabra. Se lee la palabra y después se predica. Y los estudios igual, siempre se empiezan pues leyendo un versículo. Pero yo, fíjense, voy a empezar haciendo una pregunta. Y quiero que participéis, ¿de acuerdo? La pregunta es esta, escúcheme bien. ¿Qué es Dios? No quién es, porque todos sabemos quién es. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro patrocinio, Dios es aquel a cual acudimos cuando nos encontramos mal. Bien, pero ¿qué es Dios? Aleluya. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque no lo mismo quién es a qué es. Y para saber qué es Dios, tenemos que ir a la Biblia. No podemos ir a la filosofía ni a que nos den explicaciones científicos. Tenemos que ir al pensamiento de Dios revelado, que es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos cuál es la naturaleza de Dios. En la Biblia encontramos que nos dice qué es Dios. ¿Y dónde lo vemos, Franco? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Tiene una conversación mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con aquella mujer. Y Él le dice: Dios es espíritu. Ahí, en esas palabras dichas por nuestro Salvador, vemos cuál es la naturaleza de Dios. Si te preguntaran qué es Dios, deberíamos de responder: Dios es espíritu. Amén. Pero si viene espíritu, se debe de entender que es un espíritu infinito que no tiene fin. Yo voy a ir explicando poco a poco antes de entrar en el tema, ¿vale? La pregunta que tengo que haceros en esta tarde, escúchame bien: ¿qué forma tiene un espíritu? No tiene forma. Muy bien. Un espíritu no tiene forma, es amorfo. No tiene una forma en concreta. Entonces, Frasco, si un espíritu no tiene forma, ¿por qué cuando se predica la palabra o predicas dices que la mano de Dios está extendida si un espíritu no tiene mano? ¿Por qué cuando predicas dices Dios te ve si Dios no tiene ojos? ¿Por qué cuando predicas dices que Dios inclina su oído y me escucha si Dios no tiene oídos? No tiene manos, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca como usted y como yo. Pero Él tiene, porque es un espíritu. Fíjense, tenemos que saber interpretar bien la Biblia. Pregunto, ¿se me está entendiendo? Amén. Si ven que no me lo dicen, Miren, eso, cuando dicen que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies y anda, eso en la Biblia se conoce como un antropomorfismo. Le voy a explicar esta palabra tan complicada. Significa que es atribuirle a Dios una acción humana para que nosotros podamos entender lo que Dios hace por nosotros. Explícate, Frasco. Dice en Éxodo que Dios, el pueblo empieza a clamar para que les libere de Egipto. Dice, y Dios vio las lágrimas de su pueblo. ¿Notan? Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Ahí está diciendo que tú cuando oras, Dios te ve. Que tú cuando lloras, Dios te ve. Eso es lo que está diciendo. Gloria. En el Salmo 90, dice la Biblia, en el 91, perdón, que el que mora bajo el abrigo del Omnipotente, con sus alas lo cubrirá. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Amén. ¿Es que Dios tiene alas? No. Pero estás diciendo que eso es un espíritu. Y aquí dice que Dios tiene alas. La Biblia, las alas, simboliza protección. Nos está diciendo que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, Qué bien.
Dios lo guarda. Aleluya. Dios lo protege. Amén. Entonces, eso es lo que significa. Y este Dios, que es un espíritu infinito, tiene 5 atributos o 5 perfecciones que son únicas y exclusivamente de Dios. Amén. Solo las tiene Él, no las puede tener nadie más. Cuando hablo de Dios, me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Que quede bien claro. ¿Y qué es lo que tiene Dios que no podemos tener nosotros? Lo primero, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todos los lados. Amén. Pero también hay 2 atributos que sigue teniendo Dios que nosotros nunca vamos a tener. Aleluya. ¿Y cuál es? Uno de ellos es la inmutabilidad, que Dios no cambia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hace un rato hablando con el hermano Bolone y si hacía un montón de años que no nos veíamos, y le he dicho, ¿verdad? Y le he dicho, hermano, no cambias, sigue siendo el mismo. Pero la verdad es que me ha dicho el frasco, los años pasan y ya lo creo que pasan los años. Pero el Dios que usted tiene, ese no cambia, ese siempre es igual. Amén. Gloria. Inmutable, no cambia. Yo hoy te quiero, mañana te odio. Hoy te exalto, mañana te humillo. Hoy te abrazo, mañana te apedreo. Pero el Dios que usted tiene es un Dios que siempre va a estar contigo. Cuando estés pasando por problemas, siempre está contigo. Apláudeles que para él más fuerte. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Menos mal que él no cambia. Vaya. Menos mal. Que no es como nosotros. En él no es una revelación. Santiago capítulo 1. Y por último, ¿verdad? Él es eterno. ¿Qué significa eterno, Frasco? Significa que Dios no tiene principio ni tiene fin. Frasco, ¿pero es que acaso el hombre tuvo un principio? Sí. Génesis capítulo 1, verso 27. Dice la Biblia que Dios creó al hombre. Frasco, ¿pero los ángeles también tienen principio? Sí. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él ha creado las cosas visibles y las cosas invisibles. Y dentro de las cosas invisibles también entran los ángeles. Y Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. ¿También tiene principio? Sí. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Dice la Biblia: oh querubín protector, el día que te crearon, ¿notas? El día que te crearon, sonaron flautas y tamboriles. Escucha este detalle. Y de toda piedra preciosa eran tus vestiduras. Y ahora dice, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berillo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 piedras preciosas en sus vestiduras. Pero sigue diciendo las escrituras: pero te mirarán y se irán de espanto, se asustarán de ti. Jesús. ¿Cómo puede ser, iglesia, con esas vestiduras preciosas, que lo miren y se asusten de él? Porque no es lo que tiene, es lo que eres. Amén. Porque no se ha entendido. Gloria. No es lo que tienes, es lo que eres. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 53. Leanlo. Todo el mundo debería leer ese capítulo una vez en su vida. El siervo sufriente de Jehová. ¿Quién ha creído nuestra anuncio? ¿Quién? Y comienza a hablar. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero ¿qué deseamos? ¿Qué estamos viendo? Dice el Salmo 22: gusano soy, no hombre. Han crucificado, todo su cuerpo es una pura llaga. Le han latigado las espaldas con un látigo que usaban los romanos, que se llamaba taxilum maximalum, porque era un látigo, hermanos, que acababa en garfio. Cada vez que le pegaban un latigazo, carne literalmente de su cuerpo era arrancada. Escuche bien. Dice que mucha gente predicando que cuando le pegaron, dice que le pegaron 39 latigazos.
porque la ley prohibía dar 40, pero no es así. La Biblia dice que Cristo fue juzgado según la ley romana, no la ley judía. Y en el Salmo 129, leanlo, verso 3, dice: los aradores araron tras mis espaldas y hicieron grandes surcos. Crucificado, todo era una pura llaga. Pero aún así, le digo en esta tarde, escucha bien, Moncada quiere al crucificado. Amén. Moncada quiere a aquel que es una pedrallada. Porque mi Cristo vale más en el pesebre que Satanás en un trono. Amén. Mi Cristo vale más en un peligro que Satanás en un caballo blanco. Mi Cristo vale más en la cruz del Calvario que Satanás en un trono. Gloria. ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¿Pero por qué vale más? Porque no era lo que tenía. Sin tener no tenía nada. Nació de prestado. En un sitio que no era su casa. Vivía de prestado. Solo pensaba cuando iba a casa de Lázaro, Betania, Juan capítulo 11. Fue enterrado de prestado en un sepulcro que no era suyo. Le dice uno: te quiero seguir, me quieres seguir, escucha, no tengo donde recostar mi cabeza. No tenía nada. Tal vez para la gente del mundo no tiene nada, pero digo en esta tarde, pero para nosotros lo tiene todo. Le amamos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Que no te dé vergüenza decirle que le amas. Que no te dé vergüenza. Yo también. 5 atributos. He dicho que había aplicación en la palabra, Amén, amén. 5 atributos: omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno e inmutable. Esos 5 atributos, única y exclusivamente, les pertenecen a Dios. Amén. Está casado con mi prima, ¿sabes? Y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son los únicos que tienen esos 5 atributos. Eso Él no los comparte con nadie. Es imposible. ¿Se entiende esto, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero escuche bien. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ha decidido compartir atributos con nosotros. Dice en el Salmo capítulo 89, versículo 14: justicia y juicio son los cimientos de su trono. Dios es justicia. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8: Dios es amor. Dios es misericordia, todo lo que usted quiera. Y todos los atributos de Dios son infinitos. Pero hay uno que comparte con nosotros, que sobresale por encima de todos. Aunque todos son infinitos, este sobresale. ¿Y cuál es el frasco? Mire, usted en la Biblia leerá: Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. Lo va a leer. Pero si se va al libro de Isaías, al capítulo 6, leerá que hay serafines volando alrededor de él. Y esos serafines proclaman algo. ¿Qué proclaman? Dios es santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? Eso, cuando dice santo, 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 que lo repite por 3 veces, es superlativo para que darnos a entender que no hay nada más santo que Él, que es lo santísimo. Está diciendo: más santo que Él no hay nadie, más santo que Él no hay nadie, más santo que Él no hay nadie. Eso es lo que está diciendo. Amén. Por eso es el único atributo, repito, que Dios comparte, que se repite por 3 veces. Ahora es que Dios se ha quedado mirando al mundo
y ha escogido a un pueblo. Escogido, escuchen bien. ¿A qué pueblo ha escogido Dios? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que tener algo que le haga diferente del resto de los demás pueblos, porque los demás pueblos son pueblos politeístas, que creen en muchos dioses, mientras que Israel cree en un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y Dios le dice: mirad, ¿queréis ser mi pueblo? Sí, queremos. Pues entonces aquí tenéis que hacer algo para que la gente que vive alrededor vuestro sepan que sois mi pueblo. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Leedlo. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Dios le dice al pueblo de Israel: seréis santos porque yo soy un Dios santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios le exige, le demanda al pueblo de Israel? Que sea un pueblo santo. Ahora bien, no ha cumplido los preceptos, no ha cumplido Israel los mandamientos, y Dios momentáneamente ha apartado a Israel. Y ahora, de entre las naciones, escuchen esta expresión, ha llamado, según Hechos 15 a 14, a un pueblo para con su nombre. ¿Cuál es este pueblo? La iglesia. He dicho que Israel fue escogido, la iglesia fue llamada. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora bien, la pregunta del millón. Dios es un Dios 3 veces santo. Dios al pueblo de Israel le ha exigido que sea un pueblo santo. Amén. La pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde es: ¿qué exige Dios a la iglesia de Moncada? ¿Podemos vivir como nosotros queramos? ¿Podemos vivir como viven los inconversos? Vamos a dejar que nos responda la Biblia. Aunque lo sepan de memoria, lo voy a leer, ¿vale? Mira. Efesios capítulo 5, versículo 27. Hablando acerca de la iglesia, escuchen. A fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa y sin mancha. ¿Qué le exige Dios a la iglesia? Que sea una iglesia Santa. ¿Que sea una iglesia santa? Pero antes hay algo. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a tocar eclesiología. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. No me voy del tema, pero tenemos que abrir un paréntesis. Fijaos, que no tuviese mancha, hermanitas mías. Algo que no tiene mancha es algo que está. No, todo lo contrario. Algo que no tiene manchas es algo que está. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quiero una iglesia limpia? A él no le importa que sea rica, como la decían, ni pobre como su hija, pero sí le importa que seas limpio de corazón. ¿Por qué? Porque solamente los limpios de corazón verán a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque solamente los limpios de corazón entrarán en el templo de Dios. A él no le importa si tienes mucho dinero o poco dinero, pero sí le importa que seas una iglesia limpia. Y digo en esta tarde aquí, en la iglesia de Moncada, reprendemos el pecado. Amén. Reprendemos el pecado. Amén. Quien no crea, que dé un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Sin mancha ni arruga. Miren, cuando habla de arrugas, se está refiriendo, escuchen bien esta expresión, a una iglesia vieja. Cristo no quiere una iglesia vieja, quiere una iglesia madura.
Franco, llevo muchos años en el Evangelio. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de madurez cristiana. Él quiere ya de una vez que seamos cristianos y cristianas maduros y maduras. Dice la Biblia, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ahí la palabra perfecto significa sed pues maduros como Dios es maduro. Frasco, ¿cómo sé si soy un cristiano maduro? ¿Cómo sé si soy una cristiana madura? Miren, escúchame bien. Soy obrero de esta iglesia. Empiezo por mí, porque para lo malo siempre te tiene que poner tú el primero de ejemplo. Para lo bueno lo último. Dice el apóstol Pablo, yo entre los pecadores el primero y entre los apóstoles el último. Ahora está de pastor nuestro hermano Pérez, yo soy obrero de aquí. Y ahora él está ministrando. Ahora dice al Antonio, lleva la oración. Yo estoy sentado y no me lleva la oración. Bueno, no pasa nada. Agustín, bueno, usted lo llama Capote, yo nunca le llamo Capote, siempre le llamo Agustín. Agustín, lleva la oración. Ahí lleva la oración. Bueno, venga. Ahora Antonio, lleva la oración. Tampoco nunca le llamo Bueno, siempre le llamo Antonio. Siempre. Y ahora yo, que soy obrero de aquí, lo primero que digo, estaré en pecado. Cuando no me mata, yo hago la oración, o sea, Franco, ¿te enfadas porque no llevas una oración? Franco, ¿no has madurado? ¡Aleluya! ¿No eres un cristiano maduro? ¿Qué ore fulano? ¿Qué ore vengano? ¿Qué ore sotano? A mí no me manda hablar este pastor. ¿Te enfadas porque no oras? Aún no has crecido. No has madurado. La pastora hace una actividad con las hermanas. Si te enfadas porque no te manda a orar, es porque aún no has crecido. Si te enfadas porque no cantas, es porque aún no has crecido. Franco, que tengo 15 años, que tengo 20 años. Escúcheme bien. Con permiso del pastor. Yo no soy de moverme mucho de las cosas, ya lo ven ustedes. Adelante, Franco. Siéntete libre. Si tenemos a un niño que tiene 14, 15, 16 años y el niño está así de pequeño, ese niño tiene un problema de crecimiento. ¿Sí o no? Tiene que crecer. Si no, tiene un problema. Franco, escucha la pregunta, ¿Cómo sé si yo he crecido? ¿Cómo sé si yo he madurado en el Señor? Franco, que hablo en luengas, que profetizo. No te confundas, esos son dones. Y los dones son regalos que nos da Dios cuando quiere, cuando Él quiere. A la iglesia de Corinto le dice, sois unos carnales, unos niños en Cristo. ¿Saben? Ahora mismo, ¿por qué no hay ruido en la iglesia? Porque no hay niños. Porque los que hacen ruido en las iglesias son los niños, no los maduros. El que tengo oídos que oigan esta tarde. Los que hacen ruido en las iglesias son los niños, por eso ahora mismo no hay ruido, porque no hay niños. Aleluya. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los que hacemos ruido? ¿O a los que somos maduros? Porque te pregunto algo. Si ahora te viene un niño de 5 o 6 años y te dice cualquier cosa, ¿te vas a poner a discutir con el niño? ¿Para qué no? Lo cogerás o le llamarás a su papá y le dirás, mira lo que me ha dicho el niño. Pero tú no vas a discutir con un niño. Porque los que discuten son niños. Las que discuten son niñas. Y es para bien más fuerte. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria!
Ya les he dicho que había aplicación en la palabra. En una iglesia hace más ruido 2 niños que 50 hombres. A la vista está, mira las mujeres que hay. A ver cuánto ruido hay. ¿Por qué? Porque no hay niñas. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los maduros o a los carnales? Que aún somos niños, que nos enfadamos por cualquier cosa. Pero ¿cómo sé si he madurado? ¿Cómo sé si he crecido? Mirad. Imaginaos un niño pequeño. Coges al niño pequeño, 4, 5, 6 años. Llámatelo a los chinos. Una tienda de todos los chinos que haya por aquí. Gástate 20 euros con el niño. El niño sale de ahí, loco con la niña, loco de contento. Con los juguetes que le has comprado, con las baratijas que le has comprado. Pero ahora, ese niño o esa niña ha crecido. Ya es un mozo, una moza, 15, 16 años, no más, 17 años. Y ahora cógelo y dile, toma estos 5 euros y vete a los chinos. ¿Qué te dirá? Con mucho respeto, a los chinos vete tú, a mí dame 50 euros, que me voy al Lidl, me voy al Primar, me voy al Cereal, que me voy a comprar. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué ha pasado? Porque ese niño o esa niña ha crecido. Amén. ¿Sabes por qué Dios a veces no nos puede dar más cosas? Vaya. Porque nos estaba conformando con las baratijas de los chinos. Y Dios te dice en esta hora que yo tengo más cosas para ti. Que tengo más cosas para ti. ¡Madura! ¡Gloria! ¡Porque yo lo que tengo para ti! ¡Apláudale a Dios! ¡Santo! ¡Ale! ¡Ale! ¡No te conformes con baratijas! ¡No te conformes con migajas! El Dios que tienes es un Dios que siempre va de menos a más, nunca a la inversa. Dios tiene más para ti. Amén. Amén. Valora tu esfuerzo. Lo que pasa es que como no crecemos, pues Dios no nos los puede dar. Trasco, pero aún no lo has dicho. ¿Cómo sé si he crecido? ¿Cómo sé si he madurado? ¿Por medio de los dones? No. ¿Por qué no? Porque los dones he dicho que es una dádiva, es un regalo de Dios. Amén. Amén. Puedes tener dones y ser un carnal. La iglesia de Corintios tenía los 9 dones. Vaya. El Pablo le tiene que llamar carnales. Verdad es. O sea, el hecho de tener dones no significa que te hace espiritual, ¿eh? No te hace un ser maduro, ¿eh? Muy bien. No te confundas, no. Entonces, ¿cómo sé si soy maduro o madura? Una manzana en un árbol. Si está muy verde, muy verde, muy verde, muy verde, y te la comes, ¿te sienta bien o te sienta mal? Te sienta mal. Para que esa manzana te la puedas comer, tiene que tener un proceso de maduración. Tiene que pasar el tiempo con ella para que esa manzana sea apta para el consumo humano. ¿Quieres saber la pregunta del millón? Si realmente eres un cristiano maduro. ¿Quieres saber si eres una cristiana madura? Pues escucha. Más, Gálatas capítulo 5, verso 22, leedlo. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que voy a repetir. Mas el fruto del Espíritu es, que menciona el 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escucha ahora, dime, ¿cuántos frutos tienes?
y te diré lo maduro que Muy eres. bien. Amén. Gloria. Es para Dios las fuertes aplausos de eso lo merece. Y a su nombre. Gloria. Dime, hay 9, ¿cuántos tienes? Como dicen los cafelites de San Roque, paso palabra. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Y cuántos frutos del Espíritu? ¿Cuántos ratos tengo? 45 minutos. Ah, vale, en serio. ¿45 minutos? 40 minutos. Aquí en el móvil te marca media. Es que no entraba en el tema. Tira, Franco. Tira. ¿Me dejáis seguir un poco? Tira. Entonces, Franco, volvemos al tema, ya cerramos el paréntesis de la eclesiología, de la doctrina de la Iglesia. Aunque ha sido un punto que creo que era necesario decir. Vale, entonces el Dios 3 veces santo llama a un pueblo santo y del mundo escoge a una iglesia santa. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es esta, Franco, ¿qué es la santidad? ¿Sí o no? Amén. Pues mira, la santidad simplemente es esto, es separarse para Dios o apartarse para Dios, es decirle no al mundo, no a la carne, no a Satanás y sí a las cosas del mundo, es decirle no al pecado y sí a la santidad. Amén. Satanás y sí a las cosas de Dios. Gloria. La espalda a lo que no le agrada a Dios y volver la cara a todo lo que le gusta a Dios. Amén. ¡A su nombre! Eso es la santidad. Darle las espaldas al pecado, apartarse para Dios, separarse para Dios, dedicarse para Dios, consagrarse para Dios. Decía el hermano Agustín administrando la oración: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Dedícale tiempo a Dios. Franco, tan importante es que yo sea un hombre santo. Tan importante es que yo sea una mujer santa. Acompañadme. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y seguid la paz con todos, pero también seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo, el Franco, vivo con el quinto evangelio, ¿sabéis cuál es el quinto evangelio? Franco, si son de 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero yo me saco uno de aquí. El quinto evangelio, el me conviene. Para lo que me conviene soy del culto, para lo que no me conviene no soy del culto. Pues si Franco vive en ese evangelio, Dios dice: cuando yo venga te quedas. Escúchame bien, seguid la santidad, sin la cual nadie, ese nadie nos incluye a todos. Amén. Nadie se salva, los incluye a todos. Sin la santidad nadie verá al Señor. De corazón a corazón, ¿tienes esperanza algún día de ver a los seres queridos que se han adelantado? ¡Amén! Yo también. Pues Dios te dice: si tienes esa esperanza, sé un hombre santo, sé una mujer santa. No perdamos esa esperanza, pero para ello debemos vivir una vida de santidad. Tan importante es, Franco. Qué bien. Sí, es importante la santidad, que sin ella nadie verá al Señor. Franco, pero ¿qué quiere Dios de mí? Dios quiere que yo predique la palabra, gloria a Dios. Dios quiere que yo cante, gloria a Dios. Que vengas al culto, gloria a Dios. Pero Dios quiere algo más de ti. ¿Qué dices? Dios quiere algo más de ti. ¿Y qué es lo que Dios quiere más? ¿Qué más? Leedlo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia:
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para conmigo. Es que si el pastor me levanta de candidato, dejaré de hacer cosas malas. Perdona, Frasco, tú no estás convertido a Dios, estás convertido al cargo. Si el pastor me pone en el coro, dejaré de faltar al culto y de hacer cosas que a Dios no le agrada. Usted no se ha convertido a Dios, se ha convertido al coro. Y Dios dice esta tarde: quiero que estés convertido a mí, que no estés convertido al cargo. El cargo no te salva. Amén. La santidad sí te salva. Gloria. Un punto para nosotros, Aleluya. para los ministerios. Pablo escribe a Colosenses. Sabe que en su primer encarcelamiento escribe 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pues en la carta a los Colosenses les dice: os recomiendo a Epafras. Leedlo, capítulo 1, verso 7. Dice, escuchen: fiel ministro. Amén. No dice ministro fiel, sino fiel ministro. ¿Por qué? Porque primero viene la fidelidad y después el ministerio. Amén. ¿Cómo te va a dar Dios un ministerio si no eres fiel? Amén. ¿Cómo vas a cantar si no eres fiel? ¿Cómo voy a predicar si no soy fiel? ¿Cómo va a contar Dios conmigo si no soy fiel? Qué bueno. ¿Quieres que Dios cuente contigo? Sé fiel. Fiel. Y después, ministro. Primero la fidelidad y después el cargo. Génesis 5:25. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero fíjese, dice, caminó Enoc. No dice, y Enoc caminó con Dios. Porque dice que caminó primero y después el nombre. Porque la palabra caminar significa tener comunión. Amós capítulo 3, verso 3. ¿Caminarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? Caminar significa tener comunión, tener trato. Y después viene el nombre. Caminó, comunión. Después nombre. ¿Quién? Enoc. Porque con mucho respeto, hay quien quiere tener nombre y si no tiene comunión. Qué bueno. Y Dios se dice primero comunión, primero trato y después nombre. Porque los que caminan con Dios, los que tratan con Dios, los que se relacionan con Dios, Dios cuando venga se irá con ellos. ¿Tienes esa esperanza, sí o no? Gloria a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo andamos de santidad? El tema, miren, el tema es muy extenso. Acabo de entrar, ya llevo un rato, casi 50 minutos llevo ya, Antonio. 45 minutos. Me dejan 5 minutos. Tira. Que no entro en el tema. Estamos gozando. Entonces, mirad, se puede ser santo. O sea, la santidad tiene 2 aspectos. ¿Vale? El ser santo tiene 2 aspectos. Uno es cuando uno viene a Cristo. Uno viene a Cristo, viene al culto, escucha la palabra, siente el Espíritu Santo, le redarguye, le convence de que es un pecador, una pecadora. Pastor, quiero aceptar al Señor. Vienes aquí adelante, se ora por ti. Y escúchame bien, en ese momento Dios te adopta como hijo, como hija. Como hijo y como hija. No como niño, como niña, porque Dios no quiere niño ni niña, quiere hijos e hijas. Explícate, Frasco. Yo, estando con ustedes de pastor, me pidieron a mi sobrino. Me la pidieron. La primera. ¿Sabes cuántos años tiene mi niña? Mi niña. 31 años. Ya no es una niña, ella tiene un niño con 14 años. Pero yo, cuando le pregunto a la sola, no solo le pregunto a mí, niña, os pregunto, ¿con 31 años ya es una niña? Si dentro de poco no te muera. Pero para mí, para las hombres, siempre va a ser nuestra niña. Pero a un niño pequeño, yo no le puedo pedir responsabilidad.
Acabo de tener ahora 2 nietos, seguidos prácticamente. Mi Saúl y mi Frasco. Recién nacido, tiene 2 meses. Yo a esos niños no les puedo pedir responsabilidad. A sus padres sí. ¿Qué me quieres decir, Frasco? Que mientras seamos niños, Dios no nos va a pedir responsabilidad. Pero cuando ya seas un adulto, una adulta, un maduro, una madura, sí Dios te va a pedir responsabilidad. Amén. Ya es hora de que Dios nos demande. Pedimos mucho, pero qué poco nos pide Él. Alaba Y mi Dios nos alma. demanda en esta hora que crezcamos de una vez. Has Aleluya. recibido al Señor, te ha adoptado como hijo y como hija, no como niño y como niña, como hijo y como hija. Y en ese momento, dice la Biblia, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17: el que viene a Cristo, nueva criatura es. He aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice la Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que coge mis pecados, los arrojas al fondo del mar y te olvidas de ellos. Dice el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 17, que Dios como tú, que coge mis pecados, los arroja tras tus espaldas y te olvida de ellos. Por lo tanto, hay borrón y cuenta nueva. En ese momento, has cambiado de posición y de condición. De posición y de condición. ¿Por qué de posición? Porque ya no te espera el infierno, te espera el cielo. Amén. ¿Y por qué de condición? Porque ya no eres una criatura, ya eres un hijo o una hija. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y en ese momento en el que Dios te ha perdonado, te ha hecho un hombre santo y una mujer santa. Amén. Fijaos, a los corintios les dice en el capítulo 1, dice, a los santificados. Pero fijaos bien, le he dicho antes, pero lo voy a volver a citar. Fijaos, dice, capítulo 1, verso 2, le dice, a los santificados y santificadas en Cristo Jesús. Les llama santos en el capítulo 1. Pero mirad cómo los llama en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Escuchadme, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Si en el capítulo 1 le dice que son santos, y en el capítulo 3 le llama que hay peleas, que hay divisiones y que hay disensiones en medio de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Algo ha tenido que pasar, ¿no? Pues muy fácil. Ha pasado lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que la santidad que Dios les dio cuando se convirtieron, la han descuidado. Aleluya. Me pusieron a guardar la viña que no era mía y la mía la descuidé. Es que yo me fijo mucho en lo que hace el tío Bolones, pero yo me fijo un poco en lo que hago yo. Y siempre que señales, no olvides que hay 3 Dios que te señalan a ti. Vaya. Que Dios nos ayude a ser no solamente cristianos, que cuando Dios nos perdonó y nos convertimos, sino a ser cristianos en nuestro andar diario. Dice la Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, no en un poco, en toda vuestra manera de vivir. No puede ser cristiano y cristiana de 6 a 8. Tiene que ser cristiano y cristiana cuando estás rebasando, cuando estás en el espíritu, cuando estás en el trabajo, cuando estás con la familia en conversa, cuando estás donde estés. Tiene que demostrar lo que eres, un hijo y una hija de Dios. Miren, el tema es muy largo. Teníamos que hablar de quiénes son los que santifican, el Padre,
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreversible hasta la venida del Señor. Que deberíamos hablar del Hijo. Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice la Biblia ahí que Jesucristo nos santificó, y deberíamos de hablar también, ¿verdad?, del Espíritu Santo conforme nos santifica. Pero evidentemente no lo voy a hacer porque el tema es muy largo. También hay quiénes son los medios que utilizan para santificarnos, que son la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero todo esto me lo salto, como pueden comprobar, me tengo que saltar muchas cosas y voy a punto final. No, la semana que viene otro tema. Me salto muchas cosas, que claro, entiéndame bien, es un tema que es, en principio era para candidato, lo que pasa es que yo lo aplico a la iglesia. Fijaos, vamos al libro del Éxodo. Estamos recorriendo Biblia, estamos citando un poco de Biblia, Amén. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Miren lo que dice la Biblia. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo y los lavarás con agua. Cuando llevaron a Aarón y a sus hijos al tabernáculo, Moisés tuvo que hacer algo. Los cogió, y perdónenme la expresión, por favor, los lavó por completo, desde la cabeza hasta los pies, por completo. Pero ese lavamiento por completo lo hizo solamente una vez. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos perdonó por completo, pero solamente una vez. Tito capítulo 3, versículo 5. Pero ahora les exige algo. Mirad, capítulo 30, le damos la vuelta a la Biblia, verso 17. Mas Jehová habló a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella, de ese agua, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Escuchen, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y escuchen ahora: y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendencias por sus generaciones. En capítulo 29, versículo 4, hemos leído que Dios los lavó, que Moisés los lavó por completo, una sola vez. Pero cuando tenían que entrar a administrar, cada día dentro, ¿qué tenían que lavarse? Las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y esto será por el estatuto perpetuo. O sea, siempre, cada día que tenían que entrar a administrar, tenían que lavarse las manos y los pies. Amén. Tenían que santificar sus manos y tenían que santificar sus pies. Franco, ¿cómo puedo santificar mis manos? ¿Cómo puedo santificar mis pies? Haz lo que quieras, como yo te digo esto. Escucha bien, Moncada. Puedes santificar tus manos, no cogiendo lo que Dios no quiere que cojas. Y puedes santificar tus pies, no entrando donde Dios no quiere que entres. ¡Gloria! Santifica tus manos. Y el que tenga oídos que oiga. Yo no soy nadie para meterme en estos temas, pero creo que para el entendedor con poco palabras le basta. Amén. Santifica tus pies. Y ya termino con este versículo, si bien no podría acabar. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto para recompensar a cada uno
según su obra. A nosotros no nos debe de importar cómo viva la gente del mundo. El que es injusto, que sea injusto todavía. Aleluya. El que practica el pecado todavía. Pero dice la Biblia, pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿Saben cuáles son las últimas palabras? Las últimas palabras de Jesucristo en la Biblia. Ciertamente vengo en breve. Esas son las últimas palabras que encontramos de Jesús en la Biblia. Amén. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde la iglesia? No, Señor, no vengas, que aún estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. No, Señor, no vengas, espérate que me quite esto y después ven. No es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado. Amén. ¿Saben? En la Biblia hay una doctrina que es la doctrina de la inminencia, lo cual significa que Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Entonces, Franco, cuando el Señor dice, ciertamente vengo en breve, pues desde aquí, desde Moncada, tengo una palabra para Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Yo le digo en el versículo, termino el versículo, y después le tributamos un fuerte aplauso. Escuchen bien. Dice, ciertamente vengo en breve, y ahora yo añado, y desde Moncada decimos, amén, sí, ven.